Imagina a un grupo de jóvenes millonarios viviendo sin reglas en una mansión de lujo en Bahamas, una especie de secta moderna donde ocurre de todo. Fiestas con sustancias, intercambio de parejas, unos supuestos psicólogos repartiendo estimulantes y decisiones multimillonarias tomadas entre pastillas y partidas de videojuegos. Este fue el caldo de cultivo de una de las mayores estafas financieras de la historia. Así era el día a día detrás del imperio de FTX, la plataforma de criptomonedas que prometía revolucionar el mundo financiero, pero que en realidad era una especie de logia disfrazada de startup tecnológica, con un líder que parecía un genio despistado y un círculo íntimo que vivía al límite con los millones de dólares de las cuentas de sus clientes. Sam Bankman-Fried, el gurú detrás de este grupo, no solo se vendía como un altruista millonario que quería salvar el mundo, sino que también escondía un caos monumental: sobornos a políticos, malas inversiones, empresas fantasma y un agujero de más de 8.000 millones de dólares. Esta es la historia de cómo un grupo de jóvenes brillantes pero descontrolados crearon el mayor fraude financiero del mundo cripto, una estafa que nació entre fiestas y estupefacientes y que engañó a políticos, celebridades y millones de inversores de todas partes del mundo. Sam Bankman-Fried parecía el hijo perfecto para una película de Silicon Valley. Su madre era profesora de Derecho en Stanford, al igual que su padre. Cenaba con intelectuales y conversaba sobre Kant y teoría moral desde el desayuno, pero lo suyo no era el derecho ni la filosofía, sino los números. Estudió física en el MIT, aunque su verdadera obsesión no era la física cuántica, sino la mentalidad del altruismo efectivo. Su idea era sencilla: hacerse asquerosamente rico y luego donar su fortuna para mejorar el mundo. Tan retorcidamente idealista que parecía honesto. Tras graduarse, pasó por Jane Street Capital, una firma de trading cuantitativo donde aprendió a mover millones de dólares en segundos y sin pestañear. Era brillante, aprendía rápido, pero sobre todo era ambicioso, demasiado ambicioso como para quedarse con el sueldo de cualquier mortal. En 2017 fundó Alameda Research, un fondo de inversión especializado en criptomonedas. Su estrategia estrella era el arbitraje: comprar Bitcoin barato en Estados Unidos y venderlo más caro en Japón. Durante meses, Alameda ganó millones de dólares a diario solo por aprovechar esa diferencia de precio. Pero Sam quería más, mucho más. En 2019 creó FTX, un exchange de criptomonedas diseñado para traders profesionales. Nada de aplicaciones bonitas para principiantes. FTX era técnico, agresivo, lleno de derivados, apalancamientos y monedas digitales, conocidas en el sector como tokens. Un exchange es una plataforma digital donde cualquier persona puede comprar y vender criptomonedas. Y FTX era el exchange donde iban a mover su dinero los auténticos tiburones. Desde el principio, Sam apostó por diferenciarse. Creó su propio token, bautizado como FTT, pero esta no era solo una criptomoneda más. FTT funcionaba como el corazón del ecosistema de FTX. Los usuarios que lo compraban obtenían descuentos en comisiones, acceso a funciones exclusivas y votación en decisiones de la plataforma. Y todo esto funcionó. En muy poco tiempo, FTX pasó de ser un experimento nerd a convertirse en uno de los exchanges más grandes del planeta. Llegó a ser segundo exchange más grande del mundo, solo por detrás de Binance, su mayor competidor y rival. Movía más dinero al día que muchas bolsas de valores tradicionales, y la empresa llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, una cifra comparable a gigantes como Spotify, Uber o el banco alemán
Deutsche Bank en su momento. Sam empezó a repartir millones en patrocinios. El estadio de los Miami Heat ahora llevaba el nombre de FTX. Contrató a Tom Brady y a Gisele Bündchen como imagen de marca y rodaban anuncios hablando sobre cómo cambiar el mundo con criptomonedas, de invertir en el futuro y de hacer el bien. FTX no era solo una empresa, empezaba a convertirse en un auténtico movimiento. Sam se presentaba como el millonario que dormía en pubs, que no tenía coche, que donaba su sueldo y que comía de forma 100% vegana. Los medios lo adoraban, las celebridades lo seguían y los políticos lo cortejaban. Era tan carismático que todo el mundo quería un pedazo de FTX. Lo que pocos sospechaban era que desde el principio aquel castillo de naipes se apoyaba en otra empresa, la suya propia, Alameda Research, y una conexión oculta era tan peligrosa y estrecha que marcaría el comienzo de su caída. Pero eso vendría después. Para 2021, Sam Bankman-Fried ya no era solo un empresario cripto, era el niño prodigio del sector, el tipo que a los 20 y pocos aparecía en la portada Forbes, hablaba en conferencias con Bill Clinton o Tony Blair y era descrito como una mezcla entre Mark Zuckerberg, Elon Musk y Gandhi. Los medios lo adoraban. Tenía un estilo cuidadosamente descuidado, siempre con pantalones cortos, camiseta arrugada y ese pelo de nube eléctrica que parecía diseñado al detalle para inspirar confianza. No buscaba ser como los financieros tradicionales de Wall Street, tipo Warren Buffett. Él era el joven que lo haría todo diferente. Lo que hacía a Sam realmente peligroso no era su carisma, sino cómo usaba su imagen de salvador para encubrir decisiones y movimientos millonarios bajo una fachada de buenas intenciones. Su discurso altruista funcionaba como un escudo que impedía que nadie lo cuestionara. Mientras tanto, empezaba a manipular el sistema a su favor. Hacía lo que predicaba, donaba a causas benéficas, organizaciones de prevención de pandemias, investigación científica e incluso se comprometió a donar toda su riqueza a lo largo de su vida. Pero mientras se proclamaba el salvador del mundo, también se convertiría en el segundo mayor donante político de Estados Unidos, solo por detrás de George Soros. Millones al Partido Demócrata, pero también a ciertos candidatos republicanos. Todo, obviamente, en nombre de la filantropía. Sam no compraba solo publicidad o imagen, compraba confianza y le salió muy barato. Pero por dentro empezaban a verse las costuras de algo que no terminaba de encajar. FTX y Alameda Research, aunque en teoría eran empresas independientes, en la práctica eran dos cabezas de un mismo monstruo. Sam mandaba en ambas y cuando Alameda empezó a tener pérdidas por malas apuestas e inversiones con criptomonedas de dudoso valor, Sam hizo lo impensable. Tomó el dinero de los clientes de FTX para tapar los agujeros del fondo de inversión de Alameda, sin pedir permiso, sin informar y sin ninguna garantía. Como el dinero seguía entrando y nadie sospechaba lo suficiente, siguió abusando de este sistema durante años. La contabilidad de sus empresas era digna de una tienda de barrio, o incluso peor. No había comités de auditoría, no había control interno, y las finanzas se llevaban en un Excel que estaba compartido con el equipo, como si fueran una startup que acababa de empezar y no una empresa multimillonaria. El ingeniero y cofundador de FTX llegó a testificar que las cifras del fondo de seguros que protegía a los clientes eran inventadas, un número al azar multiplicado por la volatilidad del mercado. Así, con esa sencilla fórmula de Excel. Los registros internos eran tan caóticos que ni siquiera sabían cuánto dinero había. Tenían decenas de empresas fantasma, muchas registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o Bahamas. Algunas servían para mover fondos de un lado a otro sin dejar rastro,
Otras ni siquiera tenían actividad, pero todas estaban de algún modo bajo el control de Sam. Y por si fuera poco este caos, Alameda tenía una puerta trasera en el código de FTX, una función escrita a medida llamada Allow Negative que le permitía operar en el exchange con saldo negativo sin ser liquidada, es decir, que podían hacer compras y ventas con dinero que no existía. Es como si pudieras jugar al póker con dinero infinito. Perder no tendría ningún tipo de consecuencia. Pero nadie lo podía imaginar, porque la narrativa era tan fuerte, tan bonita, tan perfectamente vendida, que incluso los inversores más grandes del mundo, como Sequoia, SoftBank o BlackRock, ponían cientos de millones sin dudar, porque FTX no era solo una empresa, era un símbolo. El símbolo del niño bueno de las criptomonedas con un exchange que iba a salvar a la industria y al mundo. Lo que nadie sabía en ese momento es que ese símbolo estaba podrido desde un principio y que todo estaba a punto de desmoronarse. Mientras el mundo veía a Sam Bankman-Fried como un joven prodigio, idealista y millonario excéntrico que quería salvar el mundo, lo que ocurría detrás del telón era más digno de un guión de Netflix que de un despacho financiero. Llegamos a una lujosa mansión frente al mar, en Albany, Bahamas. Un complejo exclusivo donde las propiedades valen decenas de millones y donde el penthouse de FTX, rebautizado entre ellos como la Orquídea, está valorado en $35 millones. En él vivían 10 amigos y ejecutivos, incluyendo a Sam y su círculo íntimo. Pero no eran exactamente ejecutivos al uso. La dinámica allí era llegar con sus parejas, intercambiarlas entre ellos, viciar a videojuegos, tener fiestas privadas constantemente y generar una especie de burbuja friki de alto poder adquisitivo. Caroline Ellison, CEO de Alameda Research y exnovia de Sam, también formaba parte de la Orquídea. Ella mostraba una faceta mucho más humana. Escribía un blog personal donde compartía sus dudas, inseguridades y reflexiones y publicaba opiniones sobre la vida dentro del grupo. En una de sus entradas llegó a afirmar que el único estilo de poliamor que consideraba aceptable es algo así como un harem chino imperial. Una frase que dejaba entrever el tipo de relaciones que predominaba en aquel entorno. A esta historia se le sumaba otra constante, los persistentes rumores sobre el consumo de sustancias ilegales. Según múltiples testimonios de empleados, se usaban habitualmente estimulantes como Adderall, Modafinilo y Xanax, tanto para mejorar el rendimiento como para sobrellevar jornadas de trabajo inhumanas. Sus psicólogos personales llegaban a la mansión con recetas bajo el brazo. Era común ver píldoras sobre la mesa junto al portátil y la consola. Sam, por su parte, defendía que usaba solo medicamentos recetados por médicos, aunque su exnovia Caroline llegó a publicar en la red social X otras cosas. Nada como el uso regular de anfetaminas para hacerte apreciar lo tonta que es la gran experiencia humana normal y no medicada. Aunque en los medios circularon rumores y testimonios contradictorios sobre su consumo y posible abuso de sustancias, nunca confirmados por el propio Sam, lo que sí está claro es que admitió en entrevistas que su look descuidado generaba confianza y hacía que la gente no lo viera como una amenaza. En una entrevista citada por Axios, Bankman-Fried dijo: "Creo que es importante que la gente piense que parezco un loco". Y tenía razón, parecía que cuanto más raro se mostraba, más millones le daban. Siempre aparecía despeinado, en camiseta y pantalón corto, comiendo patatas fritas mientras hablaba de teoría ética. Esa imagen de genio nerd descuidado no era casual, era parte de su marca. Mientras los medios lo presentaban como una especie de nuevo Zuckerberg que cambiaría el mundo, la realidad dentro de FTX es que reinaba el caos más absoluto. La Orquídea no era una oficina, era una burbuja, una comuna o un delirio colectivo sostenido por el precio de FTT.
Todos dentro de esa casa pensaban que todo iría siempre para arriba, que el dinero era solo un medio para cambiar el mundo y que lo que hacían no era un fraude, sino innovación sin reglas. Solo hacía falta una chispa para encender la mecha que haría explotar todo, y esa chispa llegó el 2 de noviembre de 2022, cuando el medio de comunicación digital CoinDesk publicó un artículo explosivo basado en una filtración del balance de Alameda Research. Lo que revelaba era escandaloso. Gran parte del valor del fondo estaba respaldado en FTT, el token que FTX había creado para sostener su propio ecosistema. Es decir, era una empresa que decía valer miles de millones de dólares porque poseía toneladas de una moneda, que ella misma imprimía. Es como declararse millonario por tener millones de fichas de un casino, pero además eres el dueño del casino y tú decides cuánto valen las fichas. No había ningún tipo de liquidez real, no había respaldo y el mercado empezó a tener muchas dudas. Cuando se publicó el artículo, las sospechas empezaron a crecer, pero la verdadera bomba explotó días después, cuando Changpeng Zhao, alias CZ, el ex CEO de Binance, el mayor exchange cripto del mundo y antiguo inversor en FTX, anunció que liquidaría todos los tokens FTT que tenía. Binance tenía FTT por valor de unos 500 millones de dólares. Su anuncio fue interpretado como un golpe de desconfianza total. Y en el mundo cripto, la confianza lo es todo. Entonces ocurrió algo insólito. Caroline Ellison publicó un tuit dirigido a CZ, una línea sencilla, tranquilizadora en apariencia, pero en realidad una confesión de vulnerabilidad. Al fijar un precio específico en $22, Caroline reveló un punto crítico en el que dependían para sobrevivir, el precio de su token, y se inició un auténtico caos. En apenas 48 horas, los clientes de FTX retiraron más de 6.000 millones de dólares. Fue una estampida digital. El precio de FTT sufrió una caída drástica. En abril de 2025, el valor del token ya se encontraba en torno a $0.8, lo que representa una caída de más del 99% respecto a su máximo, los $84. Pero, a diferencia de un banco tradicional, FTX no tenía garantías, ni reservas frías, ni respaldo estatal. Solo cuentas mezcladas, agujeros contables y promesas vacías. No había dinero. Sam intentó calmar el pánico con tweets optimistas, asegurando que los activos estaban bien y que todo era cuestión de tiempo. Pero detrás de esas palabras, el caos era absoluto. En un primer intento se intentó vender FTX a Binance, algo insólito. La rivalidad entre FTX y Binance era como la de Microsoft y Apple, dos gigantes compitiendo por el liderazgo. CZ, rival directo de Sam y preocupado por la amenaza a su hegemonía en el mundo cripto, anunció que evaluarían la adquisición, pero tras revisar los libros contables cancelaron el acuerdo en menos de 24 horas. El agujero financiero era enorme y el olor a fraude inconfundible. El medio Business Insider de Yahoo Finance recogió las declaraciones de un ex responsable de la SEC en el que afirmaba: "Esto es peor que Theranos, esto es peor que Madoff", dos de los mayores fraudes financieros de la historia. Finalmente, el 11 de noviembre de 2022, Sam Bankman-Fried declaró la bancarrota de FTX, FTX Estados Unidos y Alameda Research. Ese mismo día renunció como CEO. Y entonces salió a la luz lo impensable. Faltaban más de 8.000 millones de dólares de los fondos de los clientes. Desaparecidos, evaporados, usados en apuestas fallidas, préstamos a empresas fantasma, sobornos y mansiones en Bahamas. Ni ellos mismos sabían dónde estaba el dinero. Y para rematar, mientras todos estaban distraídos con la bancarrota, alguien aprovechó para robar otros 415 millones de dólares en criptomonedas de las carteras de FTX en ese mismo día. Un ingeniero de la empresa intentó salvar lo que pudo, transfiriendo fondos apresuradamente a un USB físico.
pero poco pudo hacer. El caos era total. En menos de una semana, una de las empresas más admiradas del mundo cripto se convirtió en sinónimo de fraude. Sam, el supuesto genio altruista, no era más que otro estafador, aunque muy bien disfrazado. La imagen pública de Sam se desplomó al ritmo de FTT, y sus entrevistas, donde siempre hablaba de ética, se convirtieron en chistes de mal gusto. Los reguladores entraron en acción. La SEC, el Departamento de Justicia y múltiples fiscalías estatales abrieron investigaciones paralelas. En días, Sam pasó a ser invitado de honor en el Congreso de Estados Unidos a preparar su defensa legal desde una celda en Bahamas. Mientras tanto, miles de personas alrededor del mundo perdían sus ahorros, sus casas y su fe en las criptomonedas. Y Sam seguía actuando como si todo fuera un simple error de gestión, como si la mayor estafa del mundo cripto fuera solo una simple confusión en la contabilidad de una empresa. La fiesta de Sam terminó de golpe. El 12 de diciembre de 2022, Sam Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas a petición del gobierno de Estados Unidos. Estaba en pijama en su mansión de Albany cuando las autoridades entraron. Algunos empleados pensaban que se trataba de una broma. No lo era. Pocas horas después ya estaba en manos del sistema que tanto creyó poder esquivar. Extraditado a Nueva York, el chico del altruismo efectivo pasó de moverse entre políticos y celebridades a sentarse en una celda federal sin conexión a internet y durmiendo sin almohada. Lo más trágico para él y lo más efectivo para la justicia vino después. Sus amigos empezaron a hablar. Uno a uno, los más cercanos a Sam, incluida Caroline Ellison, aceptaron cooperar con la fiscalía. Caroline, condenada a 2 años de prisión gracias a colaborar con la justicia, confesaba entre lágrimas cómo falsificaban balances, manipulaban presentaciones para inversores y transferían fondos de clientes a Alameda sin avisar a nadie. Sabía que tendríamos que tomar el dinero de nuestra cuenta de crédito de FTX y sabía que ese dinero no podía ser reclamado en cualquier momento. Sentí un gran alivio de no tener que mentir más, decía. El cofundador de FTX, Gary Wang, también confesó. Reveló que habían programado una función secreta en FTX que permitía a Alameda operar con saldo negativo sin ser liquidada. Confesó que tenían literalmente una puerta trasera para robar. Y el director de ingeniería explicó que vivía sumido en la cúpula. Decía que le espantaba ver en lo que se había convertido la empresa. El juicio de 2023 fue demoledor. Sam intentó defenderse. Dijo que solo era un chico despistado, que no entendía los detalles técnicos, que todo fue un error, pero el jurado no compró su versión. El veredicto fue unánime. Culpable de fraude, conspiración, lavado de dinero y delitos financieros. 7 cargos en total y una condena de 25 años de prisión. Mientras tanto, FTX entró en proceso de liquidación. Los inversores, entre ellos gigantes financieros como Sequoia y SoftBank, perdieron cientos de millones. Pero el daño fue mucho más allá de los fondos de riesgo. El fondo de pensiones de maestros de Ontario perdió 95 millones de dólares, dinero de las jubilaciones de profesores canadienses. Paradigm, uno de los mayores fondos cripto, vio evaporarse 278 millones. Tiger Global perdió 38 millones. Incluso el Fondo Soberano de Singapur tuvo que dar de baja 275 millones de dólares. No eran solo números en una pantalla. Eran jubilaciones, ahorros universitarios, fondos de inversión de pequeños ahorradores que confiaron en instituciones que a su vez confiaron en Sam. Pero los más afectados fueron los usuarios particulares, personas normales que confiaron sus ahorros, sus inversiones y sus sueños a una empresa que decía querer salvar el mundo. Algunos lo perdieron todo, literalmente. Los foros de criptomonedas se llenaron de historias de horror.
jubilaciones evaporadas, personas que deciden quitarse del medio, préstamos que no se podían pagar y tratamientos médicos cancelados. Para otros el impacto no fue solo económico. Muchos influencers que colaboraron con FTX fueron atacados públicamente a pesar de no saber lo que ocurría detrás del escenario. Tras el colapso, se vieron obligados a disculparse públicamente, lamentando no haber investigado más a fondo. Jaspreet Singh, un influencer destacado del mundo cripto, es un claro ejemplo. Él y otros youtubers han sido incluidos en una demanda colectiva millonaria por promover FTX, aunque se defienden afirmando desconocer el fraude que se estaba gestando. Los empleados del exchange también sufrieron este acoso, aunque ellos no sabían lo que ocurría en las altas esferas y solo hacían su trabajo diario. El daño reputacional al mundo cripto fue brutal. Bitcoin llegó a caer casi un 20% de su valor en pocos días, cotizando por debajo de los $16.000. FTX no era un actor marginal, era el bueno, el regulado, el institucional, el que iba al Congreso a dar lecciones de ética financiera, y resultó ser el mayor fraude del sector. De golpe, todo el ecosistema entró en crisis, las autoridades intensificaron la regulación, los políticos se distanciaron del sector y muchos proyectos se congelaron. Sam, que había prometido credibilidad y legitimidad para el mundo cripto, terminó arrastrándolo al barro. Y aún hoy, tras el juicio, el escándalo y la cárcel, nos preguntamos, ¿fue solo una estafa? Porque FTX no solo fue un fraude, fue también una ilusión colectiva, una historia que todo el mercado quiso creer. Una promesa de libertad financiera, de innovación ética y de cómo las criptomonedas podían cambiar el mundo. Y en esta ilusión, usuarios, inversores, políticos y medios de comunicación bajaron la guardia, y Sam la aprovechó. Se convirtió en el mayor estafador de la historia de las criptomonedas. ¿Cómo es posible que un veinteañero con aspecto de estudiante desvelado engañara a tantas personas de poder? ¿Cómo pudo mover miles de millones sin que nadie hiciera una auditoría real ni levantara sospechas? Porque FTX no solo fue un fraude financiero, fue un fraude narrativo. Sam Bankman-Fried construyó un relato perfecto. El genio excéntrico, el altruista radical, el nuevo Elon Musk que busca el bien para los demás, un joven que no dormía, que vivía para mejorar el mundo, que quería donar toda su fortuna para causas nobles. Ahora es diferente, pero en aquel momento era difícil no creerlo. Tenía la estética, las ideas y los apoyos, pero sobre todo tenía la historia correcta en el momento justo. Vivimos en una era donde los relatos y la imagen pesan más que los hechos, y en el mundo cripto, una industria aún en pañales, sin reglas claras, llenas de promesas vacías y palabrería, un buen relato y una buena imagen pueden valer más que cualquier dato. Si algo ha demostrado este caso es que la combinación de dinero fácil, falta de supervisión y adoración ciega a los mesías tecnológicos es explosiva y muy peligrosa. Sam no fue un hacker ni un ladrón tradicional, fue un narrador con carisma que supo disfrazar su avaricia de idealismo. Los mismos medios que hoy lo tildan de estafador, hace un año lo comparaban con Steve Jobs. Los mismos políticos que ahora lo desprecian aceptaron millones de dólares en donaciones. Y los mismos usuarios que se arruinaron antes depositaron toda su confianza y su dinero en Sam y FTX. Más de 2 años después del colapso, el proceso para devolver el dinero a los clientes afectados sigue avanzando lentamente. En febrero de 2025 se realizó la primera gran distribución, devolviendo más de 800 millones de dólares a 162.000 cuentas. En junio de este mismo año se completará una segunda ronda de pagos
centrada principalmente en clientes con reclamaciones menores, mientras que las reclamaciones más grandes siguen pendientes. Aunque la recuperación total todavía llevará tiempo y muchos afectados siguen esperando recuperar su dinero, nos sirve de advertencia para todos los que nos salvamos de esta gran estafa. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir otra historia tan espectacular como esta, te recomiendo ver este otro vídeo.